Hay juegos que buscan entretener, y luego están estos. Títulos que han sido censurados, prohibidos o que simplemente dejan mal cuerpo. Historias enfermizas, decisiones perturbadoras y escenas que quizá preferirías no haber visto. Hoy te mostraré otros 10 juegos que, por una u otra razón, quizá, estabas mejor sin conocer. Número 10. A primera vista, Dramatical Murder parece una novela visual futurista con chicos atractivos, estética cyberpunk y una historia sobre realidad virtual. Pero si decides jugar la versión original japonesa sin censura, es otra historia. Porque detrás de sus luces de neón y combates digitales, se esconde un contenido extremadamente explícito, con escenas que incluso dentro del género boy love, resultan crudas, gráficas y bastante perturbadoras. En la versión internacional, todo fue recortado, los momentos más duros, las imágenes fuertes, todo eliminado o reemplazado. ¿Por qué? Porque el juego no solo explora relaciones amorosas, también toca temas de manipulación mental, control físico y situaciones que pueden incomodar a más de uno. Y lo hace sin suavizar el tono. Dramatical Murder engaña con su presentación, no es solo una historia de amor virtual, es un descenso inesperado hacia lo oscuro y lo censurado. Número 9. ¿Qué pasa cuando mezclas vampiros, romance y una dosis incómoda de manipulación emocional? Diabolic Lovers parece un típico otome, eres una chica que llega a una mansión llena de chicos atractivos. Pero muy pronto, el juego te deja claro que esto no es un cuento de hadas. Cada uno de estos vampiros tiene una personalidad tóxica, agresiva y sí, seductora, pero en un sentido inquietante. La protagonista casi no tiene voluntad. Solo observa cómo los chicos la acosan, la hieren o la humillan mientras la historia avanza. Lo peor, el juego no los condena. Al contrario, los presenta como opciones románticas. Para muchos, esto raya lo perturbador. Porque no da miedo con monstruos, sino con lo que normaliza, relaciones abusivas disfrazadas de romance. Diabolic Lovers no tiene sustos, pero sí deja una sensación incómoda que dura más de lo que debería. Número 8. ¿Qué puede salir mal en un juego llamado Happy Game? Básicamente, todo. Desde el primer segundo, este título se burla de ti. Te hace creer que estás por jugar algo tierno, inocente, lleno de colorcitos. Pero no. Lo que te espera es un descenso a la locura disfrazado de juego de niños. Controlas a un pequeño atrapado en un mundo de pesadillas, donde lo adorable se mezcla con lo enfermizo. Conejitos sonrientes que se transforman en criaturas grotescas. Melodías alegres que se corrompen mientras avanzas. Lo más perturbador no es lo que ves, sino cómo lo ves. El arte es colorido, sí, pero también crudo, bizarro, como un dibujo animado que salió mal. No hay diálogos. No hay explicaciones. Solo imágenes y sonidos que retuercen tu cabeza hasta hacerte dudar de ti mismo. Happy Game no busca asustarte. Quiere romperte la sonrisa. Número 7. Dicen que los videojuegos son una vía de escape. Pero hay títulos que te sumergen tan profundo en una mente rota que cuesta distinguir si estás jugando o si estás atrapado. And Milk Outside a Bag of Milk, acompañas a una chica que solo quiere comprar leche. Pero este no es un juego común. El mundo que ves está filtrado por su percepción distorsionada. Las voces, los pensamientos, los textos, todo se siente como si tuvieras acceso directo a su mente. El estilo minimalista y los diálogos surrealistas convierten esta experiencia en un descenso extraño, melancólico y perturbador. No hay monstruos clásicos aquí, pero hay algo peor, lo que se esconde en la mente de alguien que ya se dio por vencido. Una experiencia que, sin duda, te romperá hasta el alma. Número 6. A veces un juego intenta ser provocador, pero Askelia Reboot no lo intenta. Lo es. Detrás de su estética anime colorida y diseño de novela visual, esconde un concepto que ha generado debate desde su primer lanzamiento. Una heroína, una amenaza alienígena y una mecánica tan controversial que cuesta creer que exista. Para salvar el mundo, ella necesita recargar su energía a través de experiencias íntimas. Sí, suena absurdo. Pero ese es justamente el eje del juego. Cada batalla, cada transformación, está condicionada por ese detalle.
Lo que podría haber sido una sátira del género, termina cruzando una línea que muchos consideran innecesaria. El reboot, aunque actualizado visualmente, sigue igual de polémico, con escenas explícitas y decisiones que dejan poco espacio para la imaginación. Y sin embargo, sigue teniendo una comunidad activa. Algunos lo defienden como parte de la cultura de herojes. Otros, simplemente no pueden creer que haya llegado tan lejos. ¿Tú qué opinas? Número 5. Hay juegos que te atrapan por su historia. Este, te atrapa como una pesadilla. Return to Zero Ganazu Island parece una novela visual típica hasta que empiezas a leer. Atrapado en una isla abandonada, junto con un grupo de extraños. Todos tienen secretos. Pero tú también. El ambiente es opresivo, y cada conversación parece tener doble sentido. ¿Te están mintiendo? ¿Estás perdiendo la cabeza? Lo que parece una historia de misterio, se retuerce en temas turbios, perturbadores y en ocasiones, completamente desconcertantes. Personajes que cambian de actitud sin explicación. Diálogos que insinúan cosas que preferirías no entender. Y todo esto, con una estética que parece inocente, pero que se vuelve más inquietante con cada decisión. Aquí no hay sustos baratos. El terror está en lo lento. En lo incómodo. En que al final, no sabes si el villano eras tú. Número 4. Imagina esto, estás en una escuela vacía. Todo está en silencio. Hasta que escuchas un grito. Bienvenido a Splatter School, un juego retro que parece inocente, pero solo durante los primeros segundos. Aquí no hay héroes. Solo sangre, criaturas deformes y pasillos llenos de cuerpos colgando. Lo que empieza como un beat 'em up en 2D, se transforma rápidamente en un festival de horror pixelado. Los enemigos se retuercen, el sonido está distorsionado, y cada enfrentamiento se siente más personal. Algunos jefes parecen salidos de una pesadilla con glitch. Otros quizá, alguna vez fueron humanos. No hay explicación clara. No hay salvación. Solo queda avanzar, acabar con los enemigos y tratar de sobrevivir. Splatter School no necesita realismo para incomodar. Lo logra con puro caos, ruido y una atmósfera que parece decirte, esto no es un juego, es un castigo. Número 3. En Outlast 2, no corres por sobrevivir. Corres porque no entiendes qué está pasando. Cambian los personajes, el escenario y la historia, pero el terror, ese sigue escalando. Esta vez no estás en un manicomio. Estás en un pueblo perdido, donde la religión y la locura se mezclan hasta volverse indistinguibles. ¿La premisa? Investigas la desaparición de una mujer. Pero lo que encuentras es una secta y algo mucho peor. Gente que susurra cosas extrañas. Niños que no deberían estar ahí. Luces que se apagan justo cuando empiezas a entender. El juego no te da armas. Solo una cámara y la sensación de que te están viendo. Cada sonido en la distancia es una amenaza. Cada sombra, una trampa. Y justo cuando crees que viste lo peor, el juego cambia de tono. Y te muestra que el horror más grande no está en lo que ves, sino en lo que te hace imaginar. Número 2. Hay juegos que no necesitas buscar. Porque cuando los encuentras, desearías no haberlo hecho. A primera vista, A Perverted Family of an Ed and an Angel parece una comedia absurda sobre un joven sin rumbo que recibe una segunda oportunidad. Una chica celestial desciende a su habitación y, de repente, 3 mujeres deciden ir a vivir con él, una madre y sus 2 hijas. Todo suena a una parodia exagerada, hasta que te das cuenta de las intenciones detrás. Puedes elegir qué tanto te involucras con cada una, y una de esas rutas es la razón por la que este juego ha sido tan criticado. La ambientación es liviana, los diálogos incluso cómicos, pero a medida que avanzas, se cruza una línea que incomoda a cualquiera. El juego no obliga, pero el simple hecho de permitir ciertas decisiones lo vuelve polémico. Y al final, no es miedo lo que deja, sino una sensación de incomodidad que cuesta quitarse. Número 1. Desde el primer momento, The Key to Home deja claro que no es una historia cualquiera, y mucho menos una feliz. La historia gira en torno a un maestro y una de sus alumnas, una niña huérfana tan brillante como manipuladora.
Ella descubre un oscuro secreto del profesor y comienza a chantajearlo para que haga lo que ella quiere. A partir de ahí, su vínculo se vuelve cada vez más incómodo, rayándolo enfermizo. Pero eso no es todo. Ambos comienzan a investigar al director de la escuela, un hombre aparentemente intocable, que esconde algo aún más perturbador. The Kid Home no muestra nada explícito. No hay escenas violentas ni gráficas y aún así, fue retirado de Steam por lo fuerte de su temática. Su fuerza no está en lo que muestra, sino en los temas que toca. Porque a veces, lo más perturbador es aquello que no se ve. Y ahí los tienes. 10 juegos que traspasaron los límites, algunos por morbo, otros por su crudeza psicológica. Juegos que incomodan, perturban o simplemente te dejan con la sensación de haber visto algo que no debiste. Recuerda que puedes dejar tus recomendaciones abajo, porque este infierno digital apenas comienza.